Hola, buenas tardes. En este vídeo resumen vamos a ver qué tal habéis trabajado en vuestra tarea del reto de las dos pasadas semanas. Y bueno, tengo que comentaros que todos los que habéis hecho la tarea la habéis hecho correctamente, habéis puesto las distintas fases del simulador como había que ponerlas. Y aquí en esta última versión del simulador he intentado implementar todo lo que habéis puesto de vuestra cosecha, ¿vale? Como veis, la simulación era tal como estaba anteriormente, con la curva moviéndose, infectados, recuperados, defunciones. Y bueno, aquí tenemos la fase final que queríamos de la simulación, que era poner los resultados finales, ¿no? El fallecido, sano y enfermo, el número de cada uno. Y luego, según eso, pues pierde la simulación o ganan la simulación. Perfecto, habéis cumplido todos con el reto. En esta última versión del simulador he añadido también la idea de Pedro, pero cambiándolo un poco. La idea de Pedro era ponerle que al principio empezase una serie de personas ya infectadas desde el principio. Pero para simular el tema de la salida de la cuarentena y demás, he pensado que quizás fuese más interesante poner el tanto por ciento de gente que está inmunizada inicialmente, ¿vale? Es decir, tenemos una serie de personas que están inmunizadas inicialmente. Por ejemplo, vamos a ponerle que... Imaginaros que todos al principio estuviesen inmunizados inicialmente. Todo el mundo menos la... Siempre hay un infectado, que es el infectado inicial, pero sería un infectado que estaría rodeado de gente inmunizada. Por tanto, ya no podría infectar a nadie, porque ya todo el mundo habría pasado el virus y estaría inmunizado. Y aunque todo el mundo se mueva, pues vamos a ver lo que pasa. Vemos que aquí va a salir el único infectado que hay. ¿Y por qué? Un momento, que lo he hecho mal. Tanto por ciento de gente que se queda en casa es que el 0%, para que se mueva, es que el 0% se quede en casa. Todo el mundo está andando, ¿no? Entonces, todos inmunizados menos uno y todos moviéndose. Vamos a ver qué pasa. Todo el mundo se va a mover y aquí hay un infectado. Pero claro, como toca mucha gente, pero como esa gente está ya recuperada, pues nada, pues no hay ni... Al final no hay ni enfermos, ni... Mira, esa persona ha tenido suerte y ni siquiera se ha muerto. Entonces ha ganado perfectamente el simulador, ¿vale? Ahora, claro, esto de este tanto por ciento de gente que queda inmunizada inicialmente está muy bien para ver las cosas que pueden pasar después de la cuarentena, cuando las cosas se empiecen empezamos a salir de las casas. Imaginaros que resulta que casi el 90% de la gente está inmunizada inicialmente. Y salimos de casa, de repente, ¿no? Y aunque el virus resulta que es muy letal, vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos un infectado inicialmente, pero como podéis ver, como mucha gente estaba ya curada, digamos, pues recuperada, pues no ha tenido tiempo el virus de expandirse. ¿Vale? Bien. También en esta última versión del simulador le he puesto quitar música, que si simplemente pasas el ratón por encima, al iniciar la simulación, pues no tiene música, que a veces tanta música pues molesta un poco cuando estás programando, ¿no? ¿Vale? Bien. Y ahora, para el nuevo reto de esta semana, no es hacer un programa. El programa ya se considera que está hecho, funciona bastante bien. Creo que hemos hecho un gran trabajo entre todos. Es trabajar el programa y entender el programa para que nos intente dar una serie de claves de cómo trabajar de cómo comportarse con el virus, lo que va a pasar ahora después de la cuarentena y demás, ¿vale?
Son una serie de cuestiones que os pasaré en una imagen en el grupo, pero que bueno, paso a resumirosla. Son 3 grupos de cuestiones. Cuestiones pre-cuarentena, antes de la cuarentena, cuestiones de la cuarentena misma y cuestiones después de la cuarentena. ¿Vale? Esas cuestiones hay que responderlas utilizando el simulador. ¿Vale? En las cuestiones de antes de la cuarentena, pues ¿qué pasaba antes de la cuarentena? Pues que todo el mundo estaba en la calle, digamos, todo el mundo salía a la calle, entonces el tanto por ciento de que se quedaba en casa es el 0%. Esto tiene que estar aquí. Inicialmente no había nadie inmunizado, o sea, esto también tiene que estar a 0. Estos dos indicadores tienen que estar a 0, ¿vale? Y antes de la cuarentena, pues os pongo 3 cuestiones. Intentar hacer un virus lo más benigno posible. Estos 3 deslizables de aquí, de la izquierda, son los que definen lo que son el virus, ¿no? Pues hay que intentar, cambiando los deslizables, hacer un virus lo más benigno posible, ¿vale? Que no mate a mucha gente, digamos. Esa sería la primera cuestión de la pre-cuarentena. La segunda cuestión pre-cuarentena sería hacer un virus lo más maligno posible. Tenéis que ir moviendo estos deslizables. Claro, podrías decir, pues muy fácil, pongo todos estos deslizables al máximo y ya ese virus es imparable. Pero la gracia es hacer, pues, un virus que, moviendo deslizables de manera ingeniosa, sea malo, pero en principio no debería ser tan malo, pero resulta que lo has convertido en un virus malo con tu inteligencia, digamos. Y la última cuestión pre-cuarentena es intenta hacer un virus que se parezca lo más posible al coronavirus, a las características del coronavirus, ¿vale? Moviendo estos deslizables. Esas 3 cuestiones tenéis que hacerlas y explicar por qué la habéis hecho y por qué habéis puesto esos valores, ¿vale? Las otras cuestiones, las cuestiones de ya dentro de la cuarentena. Dentro de la cuarentena, básicamente, pues casi todo el mundo se queda en casa. No todo el mundo, porque como sabéis hay mucha gente que está saliendo a trabajar porque tiene que salir a trabajar. Pues tenéis que poner por aquí un porcentaje de gente, supongo que mayor del 50%. Ya eso lo podéis ir variando vosotros y explicar por qué. Pues podéis decir, pues mira, pues resulta que pongo un 40% de gente que se queda en casa porque resulta que muchísima gente de España en realidad está saliendo a la calle. O pongo un 60%. Ahí ya lo que tenéis que justificar el por qué ponéis eso. El caso que tenéis que poner un porcentaje de gente que se queda en casa, ¿vale? Y entonces, dentro de este porcentaje de gente que se queda en casa, en la cuarentena, la gente inicialmente, esto tiene que estar a 0 también, la gente inmunizada en cuarentena, al inicio de la cuarentena tiene que estar a 0, y tenéis que responder a 2 cuestiones. Con tu coronavirus que has hecho en el punto anterior, o sea, con estos 3 valores ya fijados del punto anterior del coronavirus que has hecho tú, ve cambiando los valores que se quedan de la gente que se queda en casa, ¿vale? Y ve discutiendo lo que va pasando. Justo lo que os he dicho hace un minuto. Es decir, pues bueno, pues resulta que esta cuarentena, pues puedes pensar como si fuera un país. Pues resulta que en Suecia, pues hay solo el 20% se queda en casa. O en Estados Unidos se está quedando en casa un 40%. Entonces, una cuarentena así un poco light, ¿qué pasaría? Entonces tenéis que ir simulando los distintos tantos por ciento de gente que se vaya quedando en casa, tenéis que ir poniéndolo. Y ahora viene una de las preguntas más difíciles que se pueden plantear a un simulador o a unas ecuaciones que quieras hacer en este caso. En la situación actual de cuarentena, donde llevamos más de un mes y sigue habiendo un número significativo de casos, de nuevos casos, ¿cómo puede ser esto posible? Es decir, llevamos un mes de cuarentena, supuestamente el virus de incubación de tiempo de recuperación, el virus no es tampoco tan alto, son 15 días. ¿Cómo es posible, si llevamos más de 15 días de cuarentena, que aún haya 5.000, 6.000 casos al día en España? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Vale? Tenéis que intentar responder a esa pregunta difícil con este simulador, ¿vale? Y es una cuestión difícil, de la que nadie a día de hoy parece tener una solución clara. Simplemente no digo que
que deáis vosotros la solución buena. Si es que hoy en día nadie sabe cuál es la solución buena, sino que deáis una posible solución a por qué después de bastante tiempo en cuarentena sigue habiendo tantísimos nuevos casos. ¿Vale? Y luego ya ponemos 3 cuestiones post cuarentena. ¿Vale? Las cuestiones post cuarentena es cuando la gente que se queda en casa pues baja el tanto por ciento y ya empieza a subir la gente inmunizada inicialmente. Pues claro, después de la cuarentena ya tiene que haber gente inmunizada inicialmente, ¿no? Entonces, la primera cuestión es si tenemos un 10% de gente inmunizada inicialmente y de repente sale todo el mundo a la calle, ¿qué pasaría? La segunda cuestión es si seguimos teniendo una salida brusca de la cuarentena, es decir, todo el mundo de repente sale a la calle, ¿qué tanto por ciento de gente inmunizada deberíamos tener para que no se produjese un desastre, de repente muchísimas muertes al salir a la gente a la calle? Y la última cuestión post cuarentena es que el virus suponte que muta. Y de repente salimos de la cuarentena, pero de repente el virus cambia a más peligroso. ¿Vale? ¿Y qué pasa si hay un 70% de inmunizados, pero todo el mundo sale a la calle y el virus se vuelve más peligroso? ¿Este 70% de inmunizados nos libraría de la peligrosidad del virus? Esa sería la cuestión, ¿vale? Bueno, son muchas preguntas, algunas de ellas complejas, y os invito también en que os hagáis vuestras propias preguntas y hagáis vuestros propios descubrimientos. Es un reto difícil, vamos a usar 2 semanas para este reto, para que vayáis haciendo las preguntas poco a poco, las vais apuntando los números en una libreta, y cuando tengáis todos los números tenéis que hacer un vídeo resumen explicando esos números que salen y lo que salen en cada número, ¿vale? Y ese vídeo resumen, pues ya está, de aquí a tenéis 2 semanas para hacerlo, y me decís vuestras conclusiones sobre el simulador, ¿vale? Muchas gracias. Un saludo a todos. A ver, voy a salir aquí a daros el saludo. Ahora yo soy el virus. Un saludo a todos. Y ya sabéis, quedaros en casa, portaros bien con los papás y mamás. Y bueno, no juguéis demasiado a la consola. Intentad leer algún libro. Y no os peleéis mucho entre vosotros. Y deseando veros de nuevo. Y hacer cosas de nuevo en el Guadalinfo con vosotros, ¿vale? Muchas gracias. No te olvidéis de dar al like y suscribiros.